Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Prácticamente ahorita vamos a tratar de comenzar con una historia más. Hace una semana veíamos algunos testimonios, algunos comentarios de personajes que estaban en contra del cristianismo. Y aunque no vamos a continuar propiamente con el punto, sí me gustaría que pudiéramos empezar con un comentario similar. Esto a raíz de entender algo. Yo creo que es muy sencillo de alguna manera comentar, decir que nuestro anhelo es llegar al cielo y estar eternamente con Cristo. La pregunta es, ¿realmente estoy consciente de lo que representa? Y bajo este concepto entender que cuando se le habla a la gente, cuando se le predica a los demás acerca de ir con Cristo, de la vida eterna, muchas veces no alcanzamos a comprender lo que representa y, y el por qué es tan importante el testimonio para con los demás. Sobre todo cuando le decía, lo que estamos haciendo es una invitación para estar con el Señor eternamente, y en el lugar donde se está haciendo la invitación, pues vamos a estar nosotros, si es que realmente estamos haciendo lo correcto, si hemos creído en Cristo, si realmente estamos esforzándonos, como dice la Escritura, ¿verdad? Para llegar con Él, delante de Él, ser vistos como aptos, poder comprender que hablar de la eternidad no es un juego, y vamos a tratar de empezar a hablar un poco sobre este tema. Sin más, voy a comenzar con el comentario con el que vamos a empezar, y vamos a darnos cuenta de que a veces analizar ese tipo de frases nos va a llevar a considerar realmente qué estamos haciendo para extender el reino del Señor y llevar a las almas a Cristo. Comenta así, dice: Hattori fue un cacique taíno proveniente de la isla de Quisqueya, que luchó contra los conquistadores españoles en la actual República Dominicana, Haití y en Cuba. Es conocido por el título histórico honorífico de primer rebelde de América. Hattori fue condenado a la hoguera, castigo reservado a los más viles criminales. Pero cuando estaba a punto de ser quemado, el padre Olmedo le preguntó si quería convertirse en cristiano para subir al cielo. Hattori preguntó: ¿y los españoles también van al cielo? Y al recibir una afirmación, dijo luego el cacique: no quiero ir allá, sino al infierno, para no estar donde ellos estén y para no ver tan cruel gente. O sea, imaginemos que dentro de la situación de este hombre, antes de ejecutarlo, ¿no? Antes de ejecutarlo, después de que les quitaron sus tierras, después de que los lastimaron a sus familias, y él se levanta y lucha contra sus conquistadores, le dan la oportunidad, ¿verdad?, de ir al cielo. Y le dicen: bueno, si tú te retractas, no te vamos a matar en la hoguera. De todos modos le iban a matar. Pero dice: no en la hoguera, y podrías tener la oportunidad de ir al cielo. Entonces él pregunta y le dice: ¿y ahí van a estar ustedes? Porque si van a estar ustedes, yo no quiero estar ahí. O sea, si el lugar contrario es el infierno, pues quiero ir al infierno. Porque no quiero estar donde hay gente tan cruel, tan terrible, y con los antecedentes que él había visto ya actuar de estas personas que se decían
cristianos que trataban de evangelizar. Y podríamos decir, bueno, pero ese fue una época de mucha ignorancia, una época en la cual la gente no entendía la palabra, en la cual, bueno, pues, pues no eran a lo mejor verdaderos cristianos, etcétera. Entonces, yo quisiera que analizáramos esta parte porque, pues si era por ignorancia, podríamos decir, bueno, en nuestros tiempos hay mucha información. Como lo hemos comentado, en la escritura, hay libros, hay pues, diccionarios que nos permiten también analizar de una forma un poquito más metódica las palabras que vienen en la escritura y poderlas comprender y entender realmente los significados. La pregunta es realmente, ¿es solo el conocimiento lo que nos hacía diferentes de estos hombres? Porque al final de cuentas entendamos que es invitarlos a pasar una eternidad con nosotros. Entonces, si la gente no tiene un concepto correcto de lo que representa realmente vivir el cristianismo, por eso mucha gente decide pues no acercarse a la palabra, porque ha visto infinidad de malos testimonios. Ahora, es importante comprender que nosotros tenemos que entender que es algo eterno, o sea, realmente no es un juego, no es, le decía, pues pasar lista en la congregación o hacer lo que te dicen en tu congregación, sino realmente hacer la voluntad de Cristo. Y al pasar una eternidad también con Cristo tenemos que estar conscientes si realmente es lo que deseo. Y la única forma de entender la eternidad es dejar de ver lo que es material, lo que tenemos aquí, desprendernos realmente de las cuestiones materiales y tener en cuenta que cuando lleguemos con Cristo no nos vamos a llevar absolutamente nada de lo que tenemos en casa, ¿verdad? De tu computadora o lo que has conseguido a lo largo de los años. No, o sea, todo se va a quedar aquí y al final de cuentas solamente va nuestra alma. Vamos a dar cuentas delante de Él, de nuestros hechos, no de lo que compramos, conseguimos o de lo que no tuvimos, ¿verdad? O sea, realmente es una cuestión en la cual después de eso, si somos realmente honestos y hacemos las cosas delante de Dios como es conveniente, como Él espera de nosotros, le creemos y entendemos lo que representa la salvación, el sacrificio que dio Cristo por cada uno de nosotros y llegáramos para estar con Él, es para toda la vida, ¿no? O sea, ya es eternamente y al final de cuentas, si realmente es lo que estoy buscando, pues amén. Pero hay que preguntarnos si realmente es lo que estamos buscando todos, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor se imagina que el cielo, ¿verdad? Va a ser un lugar donde vas a estar bien cómodo, pero esperando no sé qué tipo de vida, porque no hay, pues no hay plazas, ¿verdad? No hay plazas, no hay internet, no hay celulares, o sea, no es el estilo de vida al que estamos acostumbrados, realmente. Por eso yo quisiera que hiciéramos un alto y entendiéramos qué representa la eternidad para usted, para mí, qué es lo que de alguna forma nos enseña la escritura. Si leemos en el libro de Eclesiastés, dice una verdad importante que necesitamos reflexionar. Yo creo que no solo ahorita al estudiar la palabra en esta enseñanza, sino de repente dedicarse un tiempo, ¿verdad? En la semana y detenerse y tratar de preguntarse a sí mismo si lo entendemos. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tratando de comprender este texto y la frase que comentábamos ahorita, la historia de este varón de Hatuey, la verdad es que hubo un punto en el que un servidor se ponía a pensar esta semana, ¿qué es lo que yo he mostrado a lo largo pues no solo de estos días, sino de estos años, como para que alguien quisiera estar
¿verdad? Conmigo una eternidad. Vamos a detenernos un poquito y a lo mejor no pensar, bueno, que va a estar Cristo, los ángeles y todo lo precioso del cielo, ¿no? O sea, el Señor, sino que yo me ponía a analizar y decía, mi vida, mi testimonio, o sea, realmente la gente se siente a gusto conmigo, porque al final de cuentas le decía, cuando invitamos a alguien a un lugar en particular, pues va a pasar todo el tiempo que invitemos con nosotros, ¿no? O sea, si lo invitara a una fiesta, pues va a estar toda la fiesta conmigo. Si lo invitara a pasear un fin de semana, pues va a ser todo el fin de semana. Y si yo soy, ¿verdad?, una persona a lo mejor insoportable, pues va a ser muy complicado, ¿no? O sea, ahora imaginemos si eso solo es un fin de semana, si es toda la eternidad. O sea, por eso honestamente ponía a escudriñar y decía, realmente la gente que está a mi alrededor se siente a gusto con un servidor, porque si yo sigo hablando y sigo predicando, la pregunta es, yo los voy a estar invitando a que conozcan a Cristo y estén en el cielo, pero usted desea realmente pasar una eternidad con un servidor, ¿verdad? O sea, va a estar Cristo, pero ahí nos tendríamos que ver. Ahí nos tendríamos que ver. Y aquí es donde entra la situación de donde el maestro hablaba del perdón, del verdadero perdón, ¿no? O sea, el perdonarnos unos a otros. Porque si deseamos realmente llegar al cielo, es una eternidad. Y ahí nos vamos a ver. Y si yo no he perdonado a alguien, ¿cómo voy a querer que esa persona entre al cielo? Y si alguien no me ha perdonado, ¿cómo va a querer esa persona entrar al cielo conmigo? ¿Verdad? Es muy complejo porque si no alcanzamos a entender el propósito real de un corazón realmente limpio, libre, no vamos a entrar. No vamos a entrar porque si no perdonamos realmente, no vamos a entrar porque es el mismo concepto. O sea, si yo no perdono a alguien y esa persona es perdonada por Cristo, él va a entrar al cielo. Y a lo mejor esa persona ya me perdonó, pero si yo no lo he perdonado, ¿cómo voy a estar con él toda una eternidad? O sea, quisiera a lo mejor analizarlo lentamente para que no confundir. Este hombre, Hatuey, luchaba por su familia, por lo que él creía, ¿verdad? Los españoles decían pues que era a lo mejor un indio incivilizado, una persona, ¿verdad? Un nativo que no conocía a Dios y que tenía sus tradiciones a lo mejor del diablo, mil cosas. Pero él luchaba por los suyos y era una guerra que él no entendía porque decía cómo estos hombres que dicen que tienen un Dios que es piadoso, que es clemente, que nos ama, vienen a destruir todo lo que conocemos, vienen a esclavizarnos, vienen a lastimarnos, vienen a quitarnos las tierras, vienen a lastimar a nuestras mujeres, vienen a utilizar a nuestros hijos. O sea, no entiendo, no es congruente como platicábamos. Y todavía me pides, ¿verdad? Que yo me arrepienta para estar contigo en la eternidad. No, pues dice, no, ¿dónde es el lugar contrario para que yo no vaya contigo? Yo no quiero estar contigo. Y una eternidad menos. Entonces, ahí es donde la Biblia nos dice que no vamos a ser juzgados solamente porque tú profeses ser cristiano o no, porque tú consideres que has leído la Biblia mucho o no. Dice que por nuestros actos y que los que no han tenido ley serán juzgados, ¿verdad? Por los actos, porque la ley nos ha sido dada en el corazón, conforme a la justicia del Señor y a su misericordia. Entonces, realmente es importante entender que Él ha puesto eternidad en nosotros y la verdad es que es tan complicado a veces ponerse a pensar en ello, la eternidad para siempre, algo que no se acaba. Estamos conscientes de que este cuerpo va a llegar a un momento, tarde que temprano, algunos más viejos, otros más jóvenes, que va a dejar de funcionar y vamos a ir a dar cuentas. Pero le decía, la pregunta ahora es para analizarnos nosotros, no a la gente de afuera, no los que están de alguna manera en contra o no, sino analizar realmente nosotros estamos haciendo una labor como para que los demás deseen estar con nosotros una eternidad. Cuando nos ponemos a ver la vida de Cristo, el amor de Cristo, todo lo que Él hizo por nosotros, y de alguna forma pensamos, quisiera yo pasar el resto de mi vida con Él,
una eternidad con aquel que me amó, que dio su vida por mí, que demostró que realmente existe el amor, que existe la compasión. Regularmente uno diría, sí, sí, yo quiero estar con una persona de ese tipo que me haga sentir, ¿verdad?, en paz, que me ayude, que me consuela, que me bendice, que es mi amigo, que me escucha, que no me ha fallado, que me va a decir la verdad, aunque me duela, pero que siempre va a estar ahí para amarme. Claro que quiero estar con esa persona toda la vida, ¿verdad? O sea, realmente cuando nos sentimos a gusto con alguien, con una persona que estimamos, podríamos pasar horas o días con esa persona y nos vamos a sentir bien, con alguien que amamos. Entonces, realmente esa es la intención, o sea, que la gente no solo es que se sienta bien, sino que desee pasar una eternidad con todos aquellos que realmente se dicen cristianos, porque lo están viviendo, porque lo están amando, porque están demostrando realmente que son personas más allá del simple contexto de confiables, sino son personas que te van a amar. Entonces, es reflejar a Cristo. ¿Para qué? Para que esa gente desee de la misma manera que desearían estar con Cristo toda la eternidad, ¿verdad? Pensar, voy a estar con mis hermanos, ¿verdad? Toda la eternidad voy a estar con ellos, voy a estar en paz con ellos, vamos a cantarle a Cristo toda la vida, ¿verdad? Toda la eternidad. Eso es lo que anhelo. Eso es lo que anhelo. O sea, el problema con tantas, no solo fracturas en las congregaciones o iglesias o las diferentes ideologías, o sea, no es solo la ideología, es lo que manifiesta hacia afuera, lo que muestra a otros. O sea, la gente está cansada de ver que por qué hay diferencias entre este y el otro grupo, cuando a veces son diferencias doctrinales de verdad absurdas, a veces muy necias, que no tienen que ver con la salvación del alma, simplemente son con ideologías personales, ¿verdad? De cómo te vistes o cómo te peinas, casi inclusive, que si usas aretes o no usas aretes, que si cantas o no cantas, que si aplaudes o no aplaudes, que si usas instrumentos o no, dependiendo de algunas ideas que se analizaron hace muchísimos años y que siguen defendiendo posturas personales y que no se han dado la tarea de estudiar la Biblia, de analizar la Biblia de verdad con convicción profunda de entender qué es lo que Dios les quiere hablar de manera personal a cada uno. Digo, no, si alguien decide no tocar alguna alabanza con instrumento y lo hace con convicción, adelante. Pero eso no difiere de que alguien pueda salvarse o hallar su salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Son simplemente puntos de vista diferentes que no tienen que ver con una cuestión moral. Pero la gente sigue peleándose en este tipo de conceptos y el problema es que los que no han creído en el Señor ven todo este tipo de divisiones y dicen, ¿para qué quiero estar con ellos? Imagínense, toda una eternidad con ellos, no, gracias. Y por eso muchos de ellos deciden tomar otros caminos y la verdad es que volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, no los dejamos entrar, ni entramos nosotros y al final de cuentas se pierden ellos, nos perdemos nosotros, sin entender al final de cuentas lo que representa la eternidad, porque también el hecho de ir a una eternidad sin Cristo es algo terrible. Mucha gente ha opinado acerca del infierno, cosas pues, terribles, ¿no? Los sufrimientos que puede haber allá, las torturas que va a haber, porque va a estar el diablo y van a estar sus ángeles y van a hacer cosas terribles con el hombre. Pero la verdad es que analizando, porque mucha gente dice, bueno, yo ya vivo un infierno aquí en la tierra, yo para qué me tengo que ir allá si de por sí ya aquí he sufrido bastante. Es que no se trata solo de lo que sufre uno o no. Yo creo que la parte más complicada del infierno es que, por ejemplo, aquí en la tierra usted se levanta después de un día terrible y tiene la oportunidad de que ese día sea diferente. A lo mejor ese día le va muy bien y cambia de parecer de lo que le fue ayer, ¿verdad? De las cosas terribles que le fueron un día antes y hoy le va mejor, su situación cambia, ¿verdad? Tiene una oportunidad más, ve la luz del sol. Si ayer por alguna razón no pudo comer y hoy tiene la oportunidad de probar algún alimento, por cualquier causa, ¿verdad? Se va a sentir muy agradecido. O sea, realmente los días van a cambiar y al final de cuentas cada día dice la escritura que la misericordia del Señor se renueva. Hay cosas que todavía nos dan esperanza.
Pero lo complicado de llegar al infierno es que ya no va a haber esperanza. Es un lugar donde no va a estar Cristo, donde no va a haber una nueva oportunidad al siguiente día y es por toda la eternidad. Entonces sí es algo delicado de entender, porque mientras hay vida y esperanza, dice la Escritura, entonces realmente es comprender que tenemos en vida la oportunidad de esforzarnos y estar con Cristo y llevar a otras personas, ¿verdad?, a que conozcan a Cristo por medio de nuestro testimonio, de nuestra vida, de lo que Él ha hecho en nosotros. Pero si se sigue con una actitud necia, cerrada, sin considerar realmente que esas personas van a pasar una eternidad sin Cristo y posiblemente si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver la situación, tampoco vamos a entrar, porque al final de cuentas, ¿dónde está nuestra misericordia, nuestro amor, nuestro perdón? ¿Dónde está nuestra compasión? ¿Verdad? Por nuestras obras seremos juzgados. O sea, ahí es donde tenemos que comprender que no es algo tan sencillo el considerar lo que representa la eternidad. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vuelvo a leer, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿verdad?, el envoltorio en el que estamos se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, al final de cuentas, es algo muy similar cuando el maestro le da la exhortación a Pedro, cuando él le decía, ojalá no tengas que padecer, ojalá no tengas que sufrir, ojalá nada de eso te acontezca, ¿verdad? Y le decía, me eres tropiezo, ¿no? Le decía inclusive, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Aprende a mirar las cosas de arriba y deja de mirar las cosas de abajo. Porque eso es lo que sucede en el corazón. A veces no queremos padecer, no queremos sufrir, no queremos que las cosas vayan mal. Pero al final de cuentas dice, pues nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, en tanto en lo emocional, en las cuestiones físicas, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que tienen que pasar y tenemos que enfrentarlas, aunque a veces no nos agrade tanto. Pero realmente cuando logramos ver el aprendizaje de todo lo que estamos viviendo, podemos darle gloria a Dios y nuestro hombre interior se va renovando día a día. O sea, vamos entendiendo que hay que madurar, que hay que crecer, que hay que seguir adelante, porque realmente hay que esforzarnos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la Escritura. El que persevere hasta el fin, el que no deje de luchar, el que siga adelante, porque pues esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol, esta leve tribulación momentánea, puede ser de unos meses, inclusive unos años, pero es algo temporal. Pero cuando solo vemos los problemas temporales y nos ahogamos en un vaso de agua, no estamos dispuestos a veces a salir adelante y luchar por nuestra alma y por el alma de los demás. Y no solo es corregir los errores que se han hecho, sino realmente aprender a ver la misericordia de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás, el poder ver lo eterno, no lo temporal. O sea, las cuestiones que se ven son solo temporales, los problemas y las dificultades son temporales, pero la vida eterna, o sea, tratar de entender lo que representa la vida eterna es lo que tenemos que aprender a ver con la ayuda del Señor. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro 2, versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, ¿de qué habla aquí? Habla de que para ganar otras almas no se trata de ir y golpearlos, ¿verdad? Como la evangelización de la que hablábamos con Hatuey. O sea, no era vas a creer en Cristo porque tienes que creer en Cristo y a golpes y a malos tratos y a insultos, ¿verdad? Y tratando a la gente de una forma terrible, hijos del diablo y cuestiones de ese tipo. No, o sea realmente la manera de la que nos habla dice es que hay que soportar. Si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportas, esto ciertamente es aprobado por Dios. O sea, y Él nos dejó ejemplo, dice, para que sigamos sus pisadas. O sea, él lo padeció. Él lo padeció inclusive cuando fueron por Él, después de que Él había estado orando, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, y le dice a sus discípulos, ya es tiempo, llegan con Él, le dicen, ¿por qué vienen a mí con palos, verdad? Como si fuera yo un delincuente, y por ahí Pedro se avienta y le corta la oreja a uno de los siervos que iban ahí con la turba para detener a Cristo. Y Jesús le decía, pues si yo quisiera, porque él tiene esa autoridad, si yo quisiera, le digo a mi Padre ¿verdad? Y envía un ejército de ángeles. Pero no se trata de eso. ¿Qué pues diré? Líbrame. Pues si para esto me has traído, le decía Cristo al Padre. Para esto he venido. O sea, realmente no se trata de no enfrentar las dificultades, sino enfrentarlas, y no solo es con dignidad, sino de verdad con todo el amor de Cristo en nuestras vidas, demostrándole a la gente que Dios es real, ¿verdad? Hay un desgaste emocional muy fuerte con todas las cosas que acontecen, con todas las cosas que están sucediendo. Sí, hay un desgaste muy fuerte posiblemente al ver a la gente fallecer. Hay gente que a veces no lo cree y cuando le toca realmente padecer la enfermedad o cuestiones, ¿verdad? Podríamos decir, escarmientan, porque posiblemente no le daban la importancia, el cuidado a las cosas, y la verdad es que no se le desea el mal absolutamente a nadie, pero a veces no alcanzamos a comprender que no es la enfermedad el problema, que no es, ¿verdad?, la situación de estar confinados el problema, que nuestra necesidad es Cristo. Haya o no enfermedad, haya o no circunstancias complicadas o momentos fáciles. O sea, en todo momento nuestra necesidad es Cristo. Realmente es lo que tenemos que entender. Vamos a leer el Salmo 23 sin ahondar completamente en él, pero vamos a tratar de entender algunos detalles de él para tratar de comprender la esencia de lo que deberíamos de vivir. Al final de cuentas es más que un salmo hermoso, es una experiencia, una vivencia. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré
por largos días. Uno de los salmos que mucha gente se los sabrá de memoria inclusive, pero que habla a muchas cosas hermosas que tenemos que entender. O sea, uno de los principios de este salmo es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no está hablando de que ande en pecado, sino que esté en un momento muy difícil, aunque esté en ese lugar, ¿verdad? De angustia, de dificultades, de opresión, dice, no temeré. O sea, aunque esté en él, aunque ande en él, ¿sí? Aunque tenga que pasar por el momento más difícil en casa, en el trabajo, en la escuela, por cualquier situación, dice algo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, al final de cuentas ya está preparado. Está preparado para ir por los lugares más complicados. Sabe que Él confortará su alma, ¿sí? Pero hay una parte en la cual dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, Él va, imagínense, la mesa puesta por Cristo, la mesa puesta por nuestro Señor. Aun cuando están ahí aquellas personas que busquen nuestro mal. O sea, el Señor está preparando un banquete para bendecirnos en medio de esa situación difícil, porque dice, en presencia de mis angustiadores, ¿sí? O sea, Él prepara todo para que seamos bendecidos en cualquier momento. Él lo prepara, Él lo tiene ya listo, Él sabe que vamos a pasar por momentos difíciles y le decía, no es para que entremos solo en angustias o nos pongamos mal o entremos en un conflicto con otras personas. La verdad es que aquí es donde tenemos que entender el por qué una persona realmente que ha madurado en Cristo no es una persona que se deba de estar molestando. O sea, al final, analizando este texto, podemos entender que no debería de ser parte de ningún hijo de Dios realmente que entiende, que madura la molestia. Puede haber, ¿verdad?, momentos difíciles, momentos muy tensos, pero si realmente tuviéramos presentes versículos como estos, entenderíamos una cosa, el Señor está ahí. O sea, el Señor está ahí en medio de la dificultad, del problema, de la injusticia, en el momento en el que te están hablando mal, lo que sea, el poder pensar que Él está ahí, que Él adereza mesa, que Él está preparando la mesa para ti, para que seas bendecido, el no desesperarte, el no caer en una situación de verdad en la cual podamos dar un mal testimonio, el poder pensar que si tú das un mal testimonio, si yo doy un mal testimonio, esa persona no va a querer estar con nosotros en la eternidad, ¿verdad? Con Cristo. Entonces, en vez de acercarlo al Señor, lo vamos a alejar. O sea, si realmente tuviéramos presentes este tipo de cuestiones, no solo moderaríamos nuestro carácter, sino que refrenaríamos realmente al yo, ¿verdad? Refrenaríamos realmente las situaciones de las emociones y pondríamos realmente a Cristo por delante de cualquier situación. O sea, aunque estemos pasando por momentos complicados con algún familiar, con alguna persona del trabajo, entenderíamos que tenemos que refrenarnos, calmarnos y que pues va a pasar, no va a haber momentos complicados, valles de sombra de muerte, pero que no debemos de temer, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, realmente eso es lo que debería de animar el corazón, en saber que estas dificultades van a pasar. Y no solo que van a pasar, va a llegar un momento en el que ya no van a existir. O sea, cuando lleguemos realmente con Cristo, ya no va a haber nada de esto, no va a haber angustia, no va a haber aflicción, no va a haber roces complicados, ¿verdad? Con el carácter de alguien más. O sea, vamos a llegar a un lugar de paz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que yo, si quiero realmente estar con Cristo, voy a llegar a un momento en el cual debo anhelar estar ahí con Él. O sea, en un lugar diferente, completamente distinto a lo que conocemos. Un lugar de verdad hermoso y que esa esperanza es la que nos debe de llevar a invitar a otros
para que puedan comprender lo que Cristo busca de ellos y en su momento verlo como una leve tribulación momentánea, porque al final de cuentas vamos a llegar a un momento de paz real. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es a donde nos quiere llevar el Señor. Y aunque tengamos que pasar por lugares complicados o difíciles, al final de cuentas, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Dice en el Evangelio de Juan 11:25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, realmente entender la eternidad. Jesús les estaba diciendo, o sea, yo he venido para traer vida. Y no solo es una cuestión metafórica, hablando de una cuestión espiritual. Aquí estamos en un texto en el que él iba a resucitar a Lázaro, iba a levantar literal a un cuerpo muerto y le iba a devolver la vida. Y lo estaba transmitiendo, le decía, realmente no hay imposibles para mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si Él puede levantar un cuerpo, ¿cuánto más nuestra alma? Para entender realmente las verdades, y el que cree en mí, el que esté vivo y cree en mí, dice, no morirá eternamente, o sea, no habrá una muerte segunda, sino que hay la promesa de estar con Él para siempre. Entonces, claro que podemos esforzarnos, claro que debemos de esforzarnos, y claro que tenemos que aprender a valorar el alma de los demás y poderles dirigir realmente con la ayuda del Espíritu para que ellos conozcan al Maestro, que ellos puedan entender que sí es verdad, hay dificultades, ha habido gente que a lo mejor los ha lastimado, inclusive habrá habido gente que les haya dado mal testimonio, pésimo testimonio, los hayan tropezado inclusive, pero al final de cuentas así no es nuestro Dios. Así no es nuestro Dios. Él nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha animado constantemente a seguirle, porque Él nos ama y Él quiere que lleguemos a ese lugar de paz, a ese lugar en el que Él está. Pero tenemos que aprender a madurar, a sujetar nuestro carácter, a sujetar nuestras emociones. Sí es verdad, con tanto estrés y con todas las presiones que pueda haber en estos días, a veces no es tan sencillo, pero tenemos que detenernos de repente y decir, o sea, vale la pena realmente estar tratando mal a alguien o hablándole mal a alguien o haciendo las cosas para dañar o lastimar a alguien. O sea, realmente, o sea, el hecho y eso lo hablo a aquellos que se llamen cristianos, ¿no? O sea, y quien sea, ¿no? Seamos ministros o no, predicadores, pastores, que le llamen obispo, como sea. Si nuestro carácter realmente no es como el de Cristo, entonces podrá saber un montón, pero usted está mal. O sea, podremos saber un montón, pero si no estamos actuando como debe de ser y no estamos corrigiendo las partes que debemos de hacerlo en nuestro corazón, estamos mal. O sea, no es así. O sea, si no vamos a perdonar a alguien, pues no vamos a entrar simplemente, sea quien sea. Sea quien sea, o sea, si no le vamos a ayudar a alguien a entrar al reino, o sea, pues qué egoístas entonces estamos siendo. O sea, al final de cuentas es lo que vino el maestro y es a lo que nos vino a dar como encomienda, ¿verdad? Llevar el evangelio, las buenas nuevas, hasta los confines de la tierra, hasta el último lugar. Esa es nuestra parte, es lo que nos corresponde. Y si no lo estamos haciendo, sino que realmente lo único que estamos haciendo es hacer a un lado a los demás con nuestra forma de vida, pues la verdad es que estamos mal. O sea, no es la manera, no es la idea, no es lo que busca el Señor. No es lo que busca Él, sino que sigamos sus pisadas. ¿Qué es lo que Él hizo? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que Él hizo? Dejen de ver lo de aquí abajo y aprendamos a verlo de arriba. ¿Qué es lo que hizo? Hablaba verdad y hablaba con la gente. El que esté libre de pecado tire la primera piedra, pero no se quedaba ahí, no justificaba las maldades, le decía a la mujer, ¿verdad? Vete y no peques más, o sea, realmente le estaba instruyendo, la estaba corrigiendo, le estaba ayudando. ¿Por qué? Porque no quería ver que se perdiera ni ella ni ninguno de los demás, aunque no le agradaba a todos, pero los amaba, estaba siendo honesto con todos. Él estaba siendo honesto con todos. Y si vemos inclusive cuando se reúnen para la última cena y
y es donde sale, ¿verdad?, que Judas lo va a traicionar. En uno de los evangelios dice la escritura que Jesús le amó y le dijo, ve y ve a hacer lo que tienes que hacer. O sea, aún en esa situación él ya sabía quién era, él sabía lo que iba a pasar, él sabía todo esto y no dejó de amar. O sea, al final de cuentas la decisión fue de Judas, pero Jesús no dejó de amar. No dejó de amar, no guardó rencor en su corazón, él sabía que tenía que padecer, sí decía, pues más le hubiera no haber nacido, porque realmente la situación que le iba a acontecer era muy terrible, estamos hablando de una cuestión ya espiritual. Podamos entender que lo que busca a Cristo es que no se pierda ninguno, que no se pierda ninguno. Ojalá, ¿verdad? Este hombre Hatuey del que hablábamos en un principio hubiera tenido a alguien que le llevara a Cristo, no a alguien que le llevara a una religión que prácticamente lo único que hizo fue sepultar su esperanza, su fe y odiar la idea de lo que representaba para esta gente, para los conquistadores del cielo, ¿verdad? Porque era una idea no solo errónea, sino de veras terrible, que en vez de llevar a la gente a Cristo, los alejaba más. Que no seamos nosotros los nuevos conquistadores, ¿verdad? De este tiempo, que a lo mejor no llegamos con espadas de metal y con pistolas y a destruir eso, pero sí llegamos a dar bibliazos y a herir a la gente con palabras que lastimen y con desplantes y con ideas de verdad equivocadas. Ojalá no sea el caso. Ojalá no sea el caso, sino que seamos realmente sabios de corazón y aprendamos a glorificar a Cristo en nuestras vidas, llevando el Evangelio, llevando las buenas nuevas a todo aquel que lo requiera. Pues esto es todo por hoy. Vamos a estar hablando de la eternidad y algunos conceptos, pero es importante, decía, detenerse un momento en el texto que leíamos al principio. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, Dios no ha cambiado. Y Dios cuando nos formó con eternidad. Ojalá podamos comprender realmente lo que esto representa. Dios no nos formó para solamente disfrutar unos años aquí la tierra y tomar como la parte más importante lo pasajero. Él quiere que realmente aprendamos a ver lo eterno como lo más importante. Aquí nos ha permitido tener una familia, disfrutar de verdad de algunas cuestiones materiales, pero lo más hermoso no es esto, viene más adelante y es estar con Él, un lugar de paz. Ojalá lo podamos comprender. Pues que el Señor le bendiga, que pase de verdad una excelente tarde, que Dios bendiga a los suyos, que les guarde todo lo que respecta de esta pandemia, de lo que está sucediendo, y de verdad que podamos comprender cuál es nuestro rol, nuestra parte aquí para bendecir a otros. Que pase muy bonita tarde, el Señor le bendice, hasta luego.